Bueno, acá estamos de nuevo. Lo que decía es sobre las anomalías. ¿En qué periodo? Fíjense que Kuhn distingue entre un periodo paradigmático, un periodo preparadigmático, un periodo paradigmático y un periodo de crisis. ¿Dónde aparecen las anomalías? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? En el pre-paradigmático. No. En el preparadigmático es un periodo en el cual todavía no hay consenso acerca de cuál es la ciencia o cómo debe proceder la ciencia, sino que se está construyendo ese paradigma, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, sí, podría ser que aparezca ahí, pero no es exactamente donde lo ubica Kuhn, al periodo donde aparecen las anomalías. Habíamos dicho un periodo preparadigmático, un periodo paradigmático y un periodo de crisis. Y no aparece en el preparadigmático, ¿dónde aparece la anomalía? En el de crisis. En el de crisis. Y fíjense lo que dice, pero pueden surgir momentos de crisis, productos de anomalías. Bueno, básicamente es esta idea. ¿Cómo se pasa de un periodo, de un modelo o de un paradigma, de un modelo de pensamiento antiguo a un modelo de pensamiento medieval, a un modelo de pensamiento moderno? Porque surgen elementos en la realidad o elementos producto de la investigación que no se pueden explicar a partir de el modelo científico predominante, ¿no? Les pongo un ejemplo, que lo vamos a ver y desarrollar la clase que viene. Y en realidad ya lo desarrollamos un poco. Yo les decía que en ciencias sociales, uno diría, bueno, el modelo predominante en la ciencia moderna, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica del modelo predominante en ciencia moderna? ¿Cuáles son las características? El... La creencia en el orden divino. ¿El No. modelo moderno? No, esto es Edad Media. Ah, ¿cuáles son las características del paradigma moderno? Que es todo racional, con Racionalidad carácter pura. matemáticos, por método experimental Sí. y, y- y que suponen que las leyes universales son como que trasciende, digamos, como que todo es perfecto. No sé si hablaría de perfección, pero digo, en el modelo moderno lo que tenemos, el paradigma del pensamiento científico moderno se caracteriza por la presencia, por la formulación de leyes a través de la matemática, porque se considera que la matemática está estructurada, porque se considera que la realidad está estructurada como como teniendo o poseyendo propiedades matemáticas, se enuncian leyes y se utiliza el laboratorio como fuente de investigación, lo que venimos hablando hace 20 clases más o menos, ¿no? O sea, que podríamos decir que a esta altura el paradigma moderno se caracteriza por tres características fundamentales: la formulación de leyes, la formulación matemática, porque se considera que la naturaleza está escrita como caracteres matemáticos, y la utilización del laboratorio como ámbito a partir del cual se realizan experimentos para poder analizar la consistencia de esas formulaciones matemáticas legales con la experiencia, ¿no? Entonces podríamos decir que la modernidad se caracteriza por combinar racionalidad con experiencia, con experimentos. Bueno, ahora, ¿podrían surgir anomalías en ese modelo? Sí, una anomalía que yo les señalo consiste en plantear que, por ejemplo, hay determinados autores que sostienen que las ciencias sociales no pueden utilizar ese modelo. ¿Por qué las ciencias sociales no pueden utilizar ese modelo? Bueno, básicamente porque cuando tienen que hacer experimentos no pueden establecer condiciones de laboratorio. ¿Por qué no pueden establecer condiciones de laboratorio? Porque en las ciencias sociales
no se pueden aislar variables, como sí se pueden aislar en las ciencias naturales, donde cuando veíamos el caso de la pelota y la pluma, nos encontrábamos con que en el laboratorio se suprimía el aire. Bueno, para hacer experimentos de laboratorio en ciencias sociales no se pueden aislar variables, es imposible. Entonces, esa situación, ese planteamiento, genera una especie de terremoto, digamos, podríamos decir así, que moviliza a toda la ciencia, porque se plantea entonces una imposibilidad. Entonces, o bien las ciencias sociales no son ciencia, o bien hay que buscar una forma alternativa de pensar la ciencia como tal. Eso es una anomalía. ¿Por qué? Porque la anomalía es una desviación del pensamiento normal de la época, en este caso de la ciencia. ¿Se entendió mejor ahora? Sí. Ujú. Ahí, Sí. la compañera que me hacía Sí. la pregunta, que no sé si está, Sí, estoy acá. Sí, Luciana. ahora entendí. ¿Se entiende? O sea, vos decís, bueno, yo tengo un modelo de pensamiento, ¿no? Mi modelo de pensamiento es uso de la matemática, formulación de leyes, experimentos. Y resulta ser que las ciencias sociales se encuentran con un límite para poder implementar ese nuevo modelo de pensamiento científico. ¿Cuál es el límite? Que no puedo hacer experimentos porque para hacer experimentos se necesita aislar variables, suprimirlas del laboratorio, y las ciencias sociales eso no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hacemos? O tiramos a la basura la posibilidad de hacer ciencia en la esfera social, o tenemos que pensar en un modelo alternativo. Bueno, esa cuestión problemática que se presenta representaría una anomalía que pone en cuestión la forma de hacer ciencia. Por eso es una anomalía, porque es una idea que surge, que pone en cuestionamiento el modelo imperante vigente. Lo pone en cuestión. Digamos que lo hace temblar, por decirlo de alguna manera. Puede que luego igual ese modelo se sostenga o no, pero digamos que esa anomalía puede hacer entrar en crisis el modelo científico que predomina en una época histórica determinada. ¿Sí? Entonces, pensando en la definición en términos genéricos, una anomalía es un elemento que se sale por fuera de lo normal. En este caso, en el caso de Kuhn, una anomalía es un elemento que surge, que cuestiona el esquema científico vigente, el modelo científico vigente y por lo tanto la forma imperante de pensar la ciencia, que hace entrar en crisis a la ciencia como tal, en tanto modelo científico predominante. ¿Sí? Es decir, a ver, para resumir y para poder sintetizar la idea. En la Edad Antigua, ¿la forma de pensar la ciencia es la misma que en la Edad Media? No. No, ¿Y la forma de pensar la ciencia en la Edad Moderna es la misma que en la Edad Media? No. ¿Y la No. forma de pensar la ciencia en el periodo posmoderno es el mismo que en el periodo moderno? No. En parte sí, toma conceptos de ahí, pero solo eso no, pues Solo también se eso no. basa en la Edad Media. Exacto, hay un cambio, podríamos decir, ¿no? Bueno, cada uno de esos momentos históricos científicos tienen un paradigma de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Antigua, los conceptos centrales son los de doxa y episteme, el concepto de logos, ¿no? Son conceptos importantes. Decíamos que en la Edad Antigua el pensamiento científico es profundamente racional antes que empírico, ¿sí? Hay una fuerte crítica a la experiencia, mientras que en el periodo moderno la experiencia es criticada como parte, queda fuera del modelo científico imperante. No. No, predominantemente no. Podrá haber autores que sostengan que la experiencia no es fuente de conocimiento y podrá haber discusiones, pero el modelo vigente imperante utiliza el experimento de manera predominante para poder hacer ciencia. Entonces, lo que tenemos en cada periodo histórico son paradigmas, esquemas de pensamiento
que predominan en una época histórica. Líneas de pensamiento que predominan y que se imponen. Ahora, esas líneas de pensamiento se cuestionan, son cuestionadas. Cuando son cuestionadas es porque aparece algún elemento que se corre, que no responde y que no encaja dentro del orden científico, del pensamiento científico imperante en ese momento. Y ahí es donde surge la anomalía, un elemento que aparece para molestar al orden imperante, que aparece como molestando al orden imperante, al pensamiento científico imperante. Es como una especie de elemento molesto, ¿no? La anomalía es un elemento molesto que pone en crisis el modelo científico imperante de la época, ya sea de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna o de la edad posmoderna. Bueno, hemos visto entonces hoy a Popper y el concepto de falsacionismo, y hemos visto sintéticamente a Kuhn y su concepto de paradigma. La clase que viene vamos a terminar de ver la idea que plantea Lakatos en el marco del pensamiento positivista, y luego vamos a ver teorías alternativas al positivismo en el marco de las ciencias sociales. ¿Sí? Bueno, paramos acá y nos vemos el viernes, donde los primeros minutos de la clase lo que vamos a hacer es hacer la revisión del test que tenían para el viernes, ¿sí? Recuerden que el viernes tiene que estar entregado, subido en el Classroom. ¿Está bien? Profe, Sí. lo del test, usted dijo que se puede entregar hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta el viernes tienen tiempo. Ah, perfecto. Ah, buenísimo. Gracias. Hasta el viernes tienen tiempo, pero el viernes a la mañana, cuando empecemos la clase, ya tuvo que estar entregado. Ah, No lo listo. pueden entregar en el momento de la clase, lo tienen que entregar antes de la clase, del próximo viernes. ¿Puede ser que el trabajo, una vez que se entrega, también se puede anular? Porque vi eso y Lo puedes dije, anular y lo no puedes sé, volver a capaz subir, lo puedes volver a subir. Vos, en realidad, cuando respondés las preguntas, guardás y ponés entregar, y lo mandás. Ahora, antes del viernes tenés tiempo para hacer las modificaciones que vos consideres y lo volvés a mandar. Pero una vez que llegó el día viernes a las 7 de la mañana, ya no lo pueden modificar más. Ah, Ahí perfecto. no voy a aceptar Gracias. más modificaciones. Pero en el medio lo pueden modificar, no hay problema. ¿Al Classroom lo mandamos? ¿O al mail Exactamente. metodológico? Lo trabajan desde el Classroom, lo bajan, ponen las respuestas desde el Classroom y ponen entregar y lo envían. Listo. Profe, por la duda, para corroborar, porque estoy medio inseguro con eso, es adjuntar el archivo, poner entregado y listo. Exacto. Así, ¿no? Así de simple. Exactamente. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna duda más? No, nada más. Bueno, entonces nos vemos el viernes y hacemos la corrección y luego seguimos con Lakatos y el resto de los autores. ¿Les parece? Sí, Buenísimo. profe, genial. Vale, sí. Bueno, Luciana, ¿respondí algo de tu pregunta? ¿Quedó un poco más claro con el ejemplo? Sí, quedó más claro. Bueno, cualquier cosa repasá del texto de Marradi y lo volvemos a retomar este tema. Una cuestión que estuve viendo, porque vi que algunos estudiantes ya respondieron el test y lo subieron, y los estuve viendo a las respuestas. Lo que noto en varios casos es que están siguiendo las clases, pero no están leyendo los textos. Así que, y algunas de las respuestas que dan se basan en lo que yo doy en la clase, pero se perdieron algunas cuestiones que están en los textos. Entonces se están respondiendo sin leer los textos. Cuidado con eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les pregunto sobre las características de algo, y responden en base a lo que yo di en clase, pero resulta ser que en el texto hay más características que yo no di en la clase. Y eso lo tendrían que tener leído. Entonces, lo que veo
es que están siguiendo la clase, pero no están leyendo algunos los textos. Esto lo digo para que cuando tengan que dar el examen final presencial, tengan en cuenta que tienen que estar los textos leídos, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que además no los llené de bibliografía. Tienen que hasta ahora leer, pasaron 2 meses de clase y tuvieron que leer un texto de Pardo, que es un texto de 20 páginas, y el texto de Marradi, que es un texto de 15 o 20 páginas más, en 2 meses. Así que lean los 2 textos, ¿sí? Pues se los voy a tomar, y los voy a tomar directamente no de las clases, porque las clases sirven para dar un esquema general. Piensen que lo que yo puedo dar en una clase de 2 horas no agota todo lo que dice el texto. Entonces, con las clases, además de las clases en todo caso son ayuda para que ustedes puedan leer los textos y comprenderlos, pero la clase no reemplaza la lectura que ustedes tienen que hacer de los textos, ¿sí? Entonces, noto eso, se los digo como advertencia, porque después cuando tengan que dar el examen final, van a aparecer preguntas relativas a los textos, ¿sí? Y que no necesariamente está todo expuesto en clase. ¿Está bien? El viernes igual les voy a mostrar el caso particular que encontré, pero esto se los voy comentando para que vayan teniendo en cuenta que el text que yo puse en la página no se responde solamente con las clases, ¿sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Sí, profe. Bueno, les mando un beso a todos. Chao, profe. Chau, hasta luego, nos Chao, vemos. profe. Chau, Chao, chau. Chao, profe, gracias. gracias. Chau, buen Chao. día.